Para hoy, teoría y un par de talleres para ver la importancia de la selección apropiada del modelo termodinámico y además de la selección apropiada, el efecto de no tener los parámetros de interacción binaria ajustados o incluso no tener valores para esos parámetros. Vamos a ver el efecto en los resultados de la simulación de esas dos circunstancias. Acá en la primera página les recomiendo del capítulo 3 al capítulo 5 de Sandler, el libro de propiedades termodinámicas, uso de simuladores, para que lo consulten permanentemente. Muy bien. Bien saben ustedes que Aspen tiene un asistente para la selección de modelos termodinámicos. Sin embargo, con este asistente lo que hacemos es una depuración de todos los modelos disponibles para llegar a un par, 3 o 4 modelos que aplican. Sin embargo, aún así, aunque hayamos depurado todas las posibilidades de modelos termodinámicos que aplican, al final vamos a tener que decidir cuál modelo es el que vamos a implementar en la simulación, y ese paso es supremamente importante y no existe a veces conciencia de que este paso es muy fundamental para los resultados o la validez de los resultados de la simulación. Lo que vamos a revisar es rápidamente la teoría de estos modelos termodinámicos. Ya saben que tenemos dos familias, una que aplica para la simulación de las propiedades en estado gaseoso y otra para el estado líquido. Aspen, por su parte, cuando cargamos un modelo para para situaciones en las que estemos manejando líquidos, Aspen también simultáneamente incorpora un modelo para la fase gas, aunque estemos simulando líquidos. Esto para que en el caso de que en alguno de los equipos ocurra un cambio de fase, Aspen incorpora automáticamente ese nuevo modelo para calcular apropiadamente las condiciones de la fase gas o la fase vapor. Sin embargo, hay algunos truquitos que hay que aprender para manejar en el simulador, porque no es muy común encontrarlo reportado en los libros de estos trucos para evitar errores en el manejo de las propiedades termodinámicas. De eso se trata el día de hoy los talleres. Muy bien, entonces repasando, tenemos los modelos para la fase líquida, los que los llamamos modelos de coeficiente de actividad. Son muy útiles para líquidos siempre y cuando estemos por debajo del punto crítico. Recuerden que en el punto crítico tenemos una particularidad, es que las propiedades termodinámicas de los fluidos, algunas pueden comportarse como ocurre para líquidos, pero otras pueden comportarse para lo que sucede con los gases o vapores, particularmente dos propiedades, densidad y viscosidad. Usualmente en los alrededores del punto crítico, la densidad es muy alta, es decir, se comporta como líquido, pero la viscosidad es supremamente baja, se comporta como un gas. Entonces, a pesar de que usted en la cercanía de ese punto tenga un modelo de actividad para líquidos, la viscosidad está siendo mal calculada. Esta particularidad de esas dos propiedades, densidad y viscosidad, hace que los gases en la cercanía del punto crítico sean muy buenos candidatos para utilizarse como solventes. Ya ven, se comporta como líquido en la parte de densidad y se comporta como gas en la parte de viscosidad. Además, también tendría muy baja polaridad. Ustedes han visto que se utilizan actualmente ya equipos para la extracción de aceites con dióxido de carbono cerca del punto crítico o supercrítico, y extracción también con agua supercrítica. De hecho, el agua también se comporta como oxidante fuerte cerca del punto crítico. Importante recordar entonces que si usted va a hacer un cálculo de una columna de destilación y está cerca del punto crítico, la recomendación es que se aleje del punto crítico porque los resultados de la simulación no son confiables. Ningún modelo termodinámico se comporta muy bien allí. A lo sumo lo que podemos hacer es cálculo por encima del punto crítico, cálculo supercrítico, usando un modelo para gases. ¿Hasta dónde podríamos decir que debemos alejarnos del punto crítico? No lo he encontrado reportado, pero yo diría que
en términos de presión, máximo acercarnos hasta el 80% de la presión crítica. De ahí para allá ya los datos creería yo que no son seguros. ¿Cuándo consideramos que una mezcla de líquidos se comportaría como ideales? Pues realmente son los casos en los que los grupos funcionales no son polares o las moléculas son pequeñas, o cuando se mezclan especies químicas similares en términos de número y tipo de grupos funcionales, como el caso del ejercicio que hicimos la semana anterior, que todos eran alcanos. También aplica si tenemos solo alcoholes lineales, por ejemplo. Y en menor magnitud podríamos considerar mezclas que se acercan al comportamiento ideal cuando tienen similar longitud de la cadena hidrocarbonada. En este caso, las mezclas se van a comportar como no ideales. ¿En qué se resume la predicción de los modelos termodinámicos? Lo que queremos establecer es qué efecto tiene sobre la composición y las fases en términos de líquido, vapor o gas, y las propiedades termodinámicas, entropía, entalpía, energía interna y demás. El efecto de suministrar o extraer calor o cambiar la presión de esa sustancia. Finalmente, eso es lo que nos interesa a nosotros los ingenieros químicos al aplicar la termodinámica al cálculo del comportamiento de las sustancias. Porque con base en estos valores es que vamos a plantear básicamente todo lo que tiene que ver con operaciones de separación, incluso reacciones químicas. Recuerden que para el caso de reacciones bioquímicas, la termodinámica la utilizamos más para el comportamiento del medio en el que están los microorganismos, más que predecir el comportamiento de los microorganismos. Y bien, en el equilibrio, repaso ya de termodinámica del equilibrio, fundamentalmente lo que nos interesa establecer es en una mezcla de líquido cuál es la tendencia al cambio de fase de las sustancias que hacen parte de la mezcla. A eso es lo que le llamamos fugacidad. Y esta fugacidad dependerá de la composición de la mezcla, del coeficiente de actividad. En el libro Kalman lo llama una especie de interacción social entre las moléculas, es decir, la afinidad química entre las moléculas, y la fugacidad de la sustancia pura. Y calculamos cuál es la tendencia de cada uno de los componentes en la mezcla a salir de esa fase líquida e irse a la fase vapor. Recuerden, entonces, esa tendencia va a estar relacionada con la composición, con la afinidad química de las sustancias que conforman la mezcla, y con base en la fugacidad del componente puro. Igual sucede para el caso del vapor. En ese caso la fugacidad sería la tendencia de la sustancia o de cada uno de los componentes a devolverse a la fase líquida. En ese caso igual esa fugacidad va a depender del coeficiente de actividad, de la composición en la fase vapor y de la presión del sistema. Si llegamos a los modelos termodinámicos que están incorporados en Aspen, están los que usualmente manejamos en los cursos de pregrado, que básicamente está el NRTL, que es uno de los más recomendados. Junto con sus modificaciones, ustedes encontrarán en Aspen que está el NRTL original, pero hay alrededor de unas 6 modificaciones adicionales. Habría que revisar en cada uno de los casos qué se pretende con esa modificación. Básicamente son modificación de parámetros para reflejar mejor o para mejorar la capacidad de predicción del modelo. También tenemos el modelo UNIFAC. A diferencia del NRTL, UNIFAC es predictivo, está basado en la teoría de contribución de grupos. Sin embargo, es menos preciso. Lo utilizamos fundamentalmente cuando no tenemos datos experimentales y nos obliga a hacer una predicción, aunque no sepamos qué tan ajustado es. Realmente sería la única opción que tenemos. También tenemos UNIFAC con algunas modificaciones. Está la UNIFAC Dormo y UNIFAC Levi. Y tenemos también el modelo UNIQUAC, que también es predictivo, pero es de uso menos común que el UNIFAC. Recuerden que estos son modelos para la fase líquida. Y tenemos el modelo de Wilson, que recuerden que no predice la particularidad de él, es que no predice los equilibrios líquido-líquido. O sea que cuando ustedes se encuentren con una mezcla en los que tengamos un componente polar y otro no polar,
lo más probable es que hayan una inmisibilidad y Wilson no sería un modelo apropiado. Aquí voy a detenerme un momento y les pregunto si tienen claro cómo establecer si una mezcla de sustancias es, perdón, si una sustancia es polar o no polar. ¿Tienen claro cómo buscar esa información? Si ustedes se van a Wikipedia, la recomendación es que la consulten en la Wikipedia, pero en idioma inglés. Veamos el etanol. En Wikipedia encontramos que la molécula de etanol le bota todos estos resultados, pero fundamentalmente aquí aparecen dos datos que nos interesan. Primero, es soluble en agua, es miscible en agua. Esto quiere decir, recuerden, que el agua es polar, es que entonces el etanol también es polar, pero queremos ver la magnitud de su polaridad. Ese valor lo encontramos reportado en el momento dipolar. Aquí aparece reportado que el momento dipolar de la molécula de etanol es 1.69 dBi. La del agua es 1.84. Entonces, miren, aquí podríamos ya empezar a ver algunos puntos de referencia. Cuando hablamos de momentos dipolares superior a 1,2, estamos hablando de moléculas polares. Cuando ese momento dipolar está por encima de 2 dBi, estamos hablando de moléculas altamente polares. Altamente polares. Y si encontramos moléculas con momento dipolar menores a 0,4, se considera que es molécula no polar. Veamos, por ejemplo, qué pasa en el caso del benceno, por ejemplo, o del hexano. Profe, una Dígame. pregunta. Y usted comentaba lo de los rangos del momento dipolar. Y entre 0,4 y 1,2. Débilmente polar. Listo. Débilmente polar. Entonces veamos, por ejemplo, el caso del benceno. Consultemos en Wikipedia el caso del benceno. Aquí está. Momento dipolar del benceno, 0 dBi. Esta es una molécula que no tiene ninguna polaridad. ¿Qué significa? Si yo mezclo benceno con etanol, ¿qué puede suceder? Que forma dos fases líquidas, simplemente comparándolos por momentos dipolares. De manera que si yo voy a simular una mezcla binaria benceno-etanol, no puedo escoger bajo ninguna circunstancia el modelo de Wilson, porque no me va a representar el comportamiento de las fases de esas dos sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Eso, de esa manera vamos entonces a revisar, dependiendo de la composición de la mezcla, si tenemos componentes polares o no polares. En el caso de que todos sean polares, simplemente es una mezcla miscible. En el caso de que todos sean no polares, sigue siendo una mezcla de polares no polares, van a aparecer fases inmiscibles. ¿Cómo analizamos con el simulador el comportamiento de las fases inmiscibles? Recuerden ustedes que para eso tenemos la herramienta en el simulador del diagrama trifásico, el diagrama de tres fases ternario. No sé si lo hayan utilizado, pero acá igual lo vamos a revisar. Otra opción es buscar información en el Chemical Book. En el Chemical Book también, en inglés, podemos encontrar las propiedades de las sustancias. Está, por ejemplo, la del etanol, también aparece el número Cas, y aquí están otra serie de propiedades que ustedes pueden revisar. Sin embargo, aquí para el caso del etanol estuve revisando y me encontré propiamente el del momento dipolar. Aparece una polaridad relativa que me tocaría investigar a qué se refiere polaridad relativa, pero no es el momento dipolar se mide usualmente en dBi. Pero bueno, es otra fuente de información. Lo importante del Chemical Book es que usted encuentra la información de la sustancia radicada en la base de datos de NIST. Recuerden ustedes que es la base de datos que extrae también Aspen. Entonces, si usted se va aquí, lo lleva a la base de datos de NIST, aquí también encuentra información de la sustancia en la base de datos. Ahí también puede encontrar datos experimentales, datos cinéticos incluso, espectros de caracterización de rayos X y demás. Pero quiero mostrarles que también tenemos la opción en esta parte que ven ustedes aquí como archivo de molécula 2D.
Usted descarga este archivo, y esto es muy útil para sustancias que no aparezcan en la base de datos de Aspen. Usted simplemente lo busca aquí en NIST, le da clic a este archivo y lo guarda en su computador, en un archivo .mol, y luego lo importa en Aspen. Y Aspen lo que hace es, a partir de esa molécula, lo que va a traer es básicamente la información de la molécula. Y Aspen, por teoría o por el método de contribución del grupo, predice el comportamiento termodinámico de la molécula, así en la base de datos no esté la molécula propiamente dicha. ¿Vale? Tal vez hagamos un taller de estos. En el libro de Kamal hay un ejercicio resuelto. Muy bien. Acá les dejo en la página 11 un resumen de, dependiendo cómo se comporta los componentes de la mezcla, si tenemos mezcla no polar, polar, medio polar o muy polar, qué modelos termodinámicos se recomiendan. Una muy buena guía que tomé del libro de Sandler y que ustedes pueden consultar. Por supuesto, cuando nos enfrentemos a una mezcla con varios componentes, nos va a surgir la pregunta, bueno, ¿con base en qué criterio escojo el modelo termodinámico si tengo, por ejemplo, una mezcla donde aparecen, por ejemplo, sustancias no polares y fuertemente polares? Si las composiciones son distintas, ¿cuáles voy a tener en cuenta para escoger el modelo termodinámico? ¿Las que están en mayor concentración o las que tengan mayor o menor momento dipolar? Bueno, para ese tipo de mezclas, que es lo que Sandler llama la mezcla multicomponente, cojo un modelo basado en la sugerencia descrita en todas estas, pero en función de los componentes de la mezcla. En función de los componentes. Es decir, si el componente que está en mayor composición es altamente no polar, ese ya va determinando cuál debe ser el modelo termodinámico. Por el contrario, si el componente que tiene mayor composición en la mezcla es un componente no polar, ese es el que va determinando el modelo termodinámico. Bien. Para el caso de gases, pues los dos usuales son Penrosson y Swartz-Reliquon. En Aspen también tenemos estos dos modelos básicos, pero también tenemos esos modelos con algunas modificaciones. Hay que revisar en el manual qué ganamos con esas modificaciones. Y también tenemos un modelo predictivo que es el SAF. Cuando no tenemos datos termodinámicos, usualmente lo utilizamos en polímeros también. Y fíjense que pueden hacer cálculo termodinámico en la región crítica. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el comportamiento de densidad y viscosidad. Lo mejor es que cuando esté trabajando con sustancias en la región crítica, es mejor trabajar con modelos ajustados de densidad y viscosidad, ajustados con datos experimentales. De manera que la recomendación es ir a Aspen y revisar los manuales. Recuerden que los manuales en Aspen los encontramos con la tecla F1 o con el símbolo de interrogación. También tienen la posibilidad de hacer la traducción al español, pero yo personalmente no lo recomiendo porque a veces la traducción queda muy mal. Se entiende muy bien. Mejor revisarlo en el idioma original. Fíjense que por acá en la ayuda tenemos la opción de revisar cada uno de los modelos y su teoría. En Aspen Plus Reference aparece métodos de propiedades físicas. Y aquí hacen la revisión de cada uno de los métodos y hacen la discusión, cómo se calcula la entalpía, qué es una ecuación de estado, cuáles existen. Está el resumen de toda la termodinámica. Realmente, si usted ante alguna eventual duda puede dirigirse a este manual de referencia y tratar de resolver esa duda. Recuerden por Aspen Plus Reference. Muy bien, eso es el repaso breve de lo que es la termodinámica. En resumen, utilizamos el asistente
termodinámico para depurar de todos los candidatos o de todos los modelos termodinámicos que trae incorporado Aspen, cuáles finalmente van a ser los 2 o 3 candidatos finales. Y aunque escojamos esos candidatos finales, hay que ahora mirar el comportamiento de los parámetros de interacción binaria, que es lo que se trata la siguiente presentación.